Sí. Quería mirar un poco esto. Bueno, decíamos que el objetivo de este encuentro hoy es poder pensar la entrevista como herramienta de indagación y de construcción de conocimiento en el campo concreto, ¿no? Entonces, en este encuentro de hoy solo vamos a hacer como un pequeño esfuerzo de recuperar algunas ideas centrales de qué significa hacer una entrevista no directiva, qué diferencias tiene con una entrevista no estructurada, para pensar un primer acercamiento al territorio y a los procesos organizativos en los territorios. La idea es que después de este encuentro podamos pensar simuladamente qué preguntas le haríamos a una experiencia organizativa concreta en el territorio, ¿no? Para poder conocer sus procesos colectivos, qué preguntas pensamos que podríamos hacerles. Para el lunes queremos que vengan con esas ideas, este, eh, con esas preguntas que ustedes consideran que son necesarias poder hacer, pero hoy queríamos hablar un poquito entonces de esto, ¿no? Y queríamos darle un sentido un poco más complejo. Digamos, el positivismo nos ha marcado profundamente en cuanto al concepto, al sentido que le hemos dado a lo metodológico, ¿no? Y entonces hay una trabajadora social colombiana de Medellín, Antioquia, que escribe un libro muy hermoso en el 2001, digo 2001 porque el contexto es muy importante, en donde el libro se llama Reconfigurando el trabajo social, perspectivas, tendencias y tendencias contemporáneas. Ella lo que hace en este libro es problematizar, ¿no?, el tema de la sacralización de lo metodológico. Hace una mirada, digamos, también histórica de los problemas que hemos tenido como disciplina de trabajo social para pensar la intervención, ¿no?, en términos de lo metodológico, y la necesidad de poder poner en crisis esos modos de hacer y de pensar el trabajo social en función de los contextos. Entonces, me gustaría leerles, solo 5 minutos, algunas cosas que ella escribe en la introducción. Digo 2001 porque estamos terminando una década de una vuelta neoliberal en América Latina, y situaciones de mucha complejidad, por ejemplo en Argentina, ¿sí? ¿Se acuerdan qué pasó en el 2001? ¿Sí? El que se vayan todos, 5 o 6 presidentes en menos de un mes, y el inicio en muchos países de América Latina de un ciclo de de un modelo de Estado postsocial o diferentes y diferidos y contrarios al modelo neoliberal, ¿no? Entonces, cuando ella escribe este libro, lo escribe en ese contexto, y ella dice esto, ¿no? El imaginario y la visión con que el trabajo social ha asumido lo social están marcados por interpretaciones restrictivas del proceso de modernidad, y por la asunción de modelos teóricos que dificultan la comprensión de las complejas sociedades contemporáneas. Y ahí dice, ¿no?, la desarticulación del tejido social, la centralidad de la violencia en la vida cotidiana y en el imaginario colectivo, el deterioro de la calidad de vida, la desvalorización del ser humano, la dificultad del diálogo intergeneracional, la violencia, la degradación del medio ambiente y los cambios en las estructuras y dinámicas familiares, entre otros, son problemas centrales que le plantean al trabajo social contemporáneo escenarios y necesidades de formación y actuación diferentes y renovados. Entonces, dice, para que el trabajo social pueda adentrarse con prestigio en los imbrincados recodos de este siglo, necesita hacer visible las estrategias de acción de los sujetos involucrados en sus prácticas. Después, en otro párrafo, dice, el trabajo social debe pensarse desde afuera y desde adentro, desde los procesos específicos y desde el mundo de la vida, para construir lenguajes que tengan la capacidad de nombrar y de velar las voces de la exclusión y la esperanza. En otro párrafo de la introducción dice, los rostros duros de la globalización encarnan también los rostros sociales de la profesión. Escuchen esta frase que me parece que es central para entender la implicancia de la intervención y el uso de las herramientas metodológicas, como la entrevista,
para poder llegar a esos sujetos de nuestra intervención, ¿no? Tiene otro sentido cuando uno lo piensa así. Los rostros duros de la globalización encarnan también los rostros sociales de la profesión. Y por eso, y más que nunca, es necesario asumir a los individuos, grupos, colectividades y organizaciones, abandonando los enfoques carenciales que disminuyen a los sujetos de acción y empobrecen la visión y concepción de la realidad social. Las nuevas cartografías sociales de lo social plantean en la profesión la urgencia de reconfigurarse, promoviendo un conocimiento abierto capaz de albergar el error y la ilusión, y que aporte elementos para la comprensión y abordaje de los problemas fundamentales de las sociedades contemporáneas. Lo que ella hace un esfuerzo en todo el texto, en todo el libro, en sus capítulos, es el tema de la producción de conocimiento, ¿no? Y el rol del trabajo social en ese sentido. Y la necesidad de desacralizar lo metodológico, desacralizar, sí, eso, lo metodológico, desacralizarlo, esa idea de ciencia positivista que nos ha hecho creer que por acercarnos a un sujeto, acercarnos a una organización, podemos decir que ya la podemos conocer, ¿no? Y olvidarse de un montón de dimensiones que se juegan en ese encuentro con los otros y con las otras, que necesita de otras herramientas teóricas y metodológicas para poder pensarlo. Entonces dice ella, la gravedad de la situación social es tal que no es posible medirla con cifras ni con estadísticas. Los individuos se ven amenazados por la despersonalización que los anula como sujetos, arrebatándoles el discurso y el deseo, convirtiéndoles en transmisores anónimos o en ejecutores de demandas y aspiraciones programadas y codificadas. Entonces vuelve a insistir en esto, ¿no? Entonces, los desafíos contemporáneos plantean la necesidad de promover al interior del trabajo social con un conocimiento abierto, dispuesto a reflexionar sobre sí mismo y sobre los desafíos y las posibilidades que los aspectos duros y complejos de la realidad sugieren. Y después comienza a contar los capítulos en los que va a desarrollar este debate, ¿no? Y se dice que, en principio, la metodología es mucho más que metodología, porque ella dice, bueno, a mí en el capítulo 2 voy a debatir y plantear como asunto de la metodología, dice, y esclarece la confusión conceptual y procedimental que la profesión ha mantenido en torno a los métodos, modelos y niveles de actuación profesional, privilegiando una practicidad operativa o procedimental que aísla y separa la acción de las concepciones y el contexto que la definen y orientan. Bueno, hasta ahí quedo. Hasta ahí quedo, es una introducción muy hermosa, de este libro muy hermoso, que cada vez que lo miro de nuevo, creo que deberían tenerlo ustedes como un texto básico para pensar la intervención, porque creo que tiene, bueno, digo, ella es colombiana, y también la marca el contexto, ¿no? Es colombiana, viene de un país en donde la violencia se ha sostenido sistemáticamente en estos últimos, no sé, 20, 30, 40 años, no lo sé. Y está pensando el trabajo social en el marco de esas violencias. ¿No? Y es lo que sucede cuando nosotros pensamos cualquier instancia de intervención, haciendo una entrevista, por ejemplo. Digo esto para problematizar digamos, lo que vamos a trabajar hoy, que es la entrevista, así como hemos usado el mapeo social de relaciones y territorios, pues son herramientas que en realidad son parte de una caja de herramientas, que son, digamos, herramientas que son teóricas, no solamente son metodológicas, sino que son absolutamente, y por sobre todas las cosas, teóricas, ¿sí? Y que el uso de esas herramientas se ponen en juego también mis miradas, mi contexto, el contexto de quien investiga, el contexto de quien interviene. Entonces, es mucho más complejo que pensar, digamos, en una técnica. Las técnicas no son neutrales, las técnicas no tienen vida propia, las técnicas se construyen y las construimos nosotros. Le damos contenido. Cuando yo digo entrevista no estructurada, entrevista digamos, no estructurada o estructurada, las preguntas las constituimos nosotros. Y el marco conceptual de esas preguntas las ponemos nosotras. Por lo tanto, es mucho más que una metodología, ¿no? No sé si se entiende esto que quiero, digamos, transmitir como marco para pensar la intervención, como marco para pensar lo procedimental en nuestra intervención, ¿no?
que es procedimental porque hacemos uso de herramientas, pero que son dialogantes, son herramientas que nos permiten dialogar en un contexto determinado con esos otros y con esas otras que queremos conocer para recuperar lo que les pasa en su vida, entender los obstáculos, como dice acá, las esperanzas y las desesperanzas, ¿no? En los procesos de reproducción de su vida cotidiana. Así que bueno, digo, me parecía que era importante hacer este marco para poder comenzar a hablar de la entrevista no directiva, ¿no? No sé si quieren decir algo, José, Nadia, Ivana, en relación a esto, antes de empezar a hablar de entrevistas, del capítulo 10 y capítulo 11 de Rosana Huber, que tal vez el año pasado lo hayan visto, no creo que algunos, Silvia había dicho tal vez que sí habían leído, habían tenido acceso, pero volver a problematizarlo para pensar en el abordaje comunitario. Entonces, ¿alguien quiere decir algo? No, que como para recordar algunas cuestiones que en la intervención se juegan estas tres dimensiones que siempre estamos remarcando, ¿no? Y en la entrevista, obviamente que también, ¿no? La dimensión teórica, epistemológica, lo metodológico, en este caso sería lo que predomina en una entrevista, pero siempre subyace lo teórico y lo ético-político, ¿no? O sea, y me parece que los textos de Huber, esos dos capítulos que tenemos, también lo marcan de manera muy significativa, cuáles son las implicancias de nuestra presencia en el campo y de nuestros universos de sentido en ese encuentro con los otros, ¿no? Y cómo podemos generar procesos de encuentro que generen la apertura de ese otro y generar esa apertura hacia el enfoque del actor, ¿no? La perspectiva del actor que plantea ella, o generar nuestra imposición también de nuestro universo de sentidos. Entonces eso exige una constante reflexividad, vigilancia epistemológica, para poder ser coherentes también, ¿no? Ser coherentes entre lo que decimos y lo que hacemos, y que esas tres dimensiones de la intervención puedan hacer pie en una entrevista, ¿no? Silenciada Rosa, no sé si quería. No, decir esto, que el instrumental, digamos, se construye permanentemente en el proceso mismo de la intervención, ¿no? Porque, digamos, los fines, los propósitos políticos, sociales, institucionales, cognitivos, de conocimiento, de esa acción social que nosotros desarrollamos, es lo que le va a dar sentido y contenido a ese instrumento, ¿no? Pensar que la técnica tiene una función estática, cuantitativa, dice la Restrepo, la Olga se llama ella, de servir como simples recolectores de información, digamos, digo esto, concepto y acuñado del positivismo y aprendido y atravesado en nuestras entrañas, ¿no? Hay que poder desarmar esa idea de esa función estática de las herramientas neutrales o cuantitativas, de recolección de datos, porque en realidad no recolectamos datos, entramos en conversación con otros o con otras, y entramos en sus mundos y en sus vidas. Entonces, mucho más que datos, ¿no? Mucho más que información. Entonces, pensar de esta manera, digamos, a las herramientas, a estas herramientas, es como negarle las posibilidades, digamos, estructuradoras de sentidos, como decía Nadia, ¿no? Y de la posibilidad de procesos interactivos desde el abordaje profesional, ¿no? Es que con estas herramientas nosotros interactuamos en el campo, interactuamos y construimos un vínculo en ese campo, y en ese vínculo que construimos conocimiento. Y entonces una idea que nosotros albergamos como cátedra y que defendemos como cátedra es que no vamos al campo a recolectar datos, vamos al campo a construir con otros conocimientos. O sea, no se construye cuando me voy a mi casa y me pongo a escribir lo que yo creo, lo que vi, lo que escuché, sino que desde una perspectiva, digamos, crítica, nosotros creemos que ese conocimiento se construye con los saberes de esos otros y esas otras,
Y entonces, la posibilidad que nos brinda la etnografía, y dentro de su caja de herramientas, la entrevista etnográfica, que llama Susana Gruber entrevista no directiva, ¿no? También nos permite bucear en la lógica de los actores. Entonces, eso como primer medida, ¿no? En el capítulo 10, cuando ustedes lean el capítulo 10, van a ver que hay unos ejemplos muy interesantes y muy hermosos respecto de qué significa llevar a cabo una entrevista estructurada de una entrevista no estructurada. Y da un ejemplo, ¿no? Habla de los villeros y cuenta cómo se hace una encuesta y cómo presentamos las preguntas. Y en esas preguntas, léanlo, porque la verdad es que vale la pena volver a leerlo 1000 veces, es que ahí uno puede mirar muchas cosas. ¿Cuáles son las concepciones que tiene, digamos, el entrevistador de esas personas que se está refiriendo como villeros? ¿Cómo se juega la categoría villero cuando yo la uso para preguntar a sujetos que viven en situación, digamos, en lugares marginales, ¿no? Habitacionales marginales, en lugares, en territorios marginales o en territorios periféricos, muchas veces sin un montón de servicios? O sea, ¿cómo significa lo que me está preguntando? Todo eso, miren, digamos, las respuestas de a quien yo le pregunto, van a estar, digamos, construidas en un contexto, y ese contexto está dado por cómo pregunto, cómo construyo esas preguntas, las categorías que se juegan en esas preguntas, y entonces las respuestas de ese sujeto, también en una encuesta, en una entrevista no estructurada por mí, por quien interviene, quien interpela, quien pregunta, después van a ser analizadas bajo mis propios órdenes o mapas mentales, bajo mis propias coordenadas teóricas, ideológicas, epistemológicas también. Y eso es, digamos, los límites que tienen la configuración o la puesta en marcha de una entrevista estructurada en un campo, cuando nosotros queremos reconstruir historias de vida, historias de procesos colectivos, entender los significados y los significantes que las personas le dan a sus vidas y a lo que les pasa, a lo político, a la política, a las necesidades, a sus problemas, a sus obstáculos, ¿no? No sé si alguien quiere ir sumando algo así, compa. Sí, sí, creo que hay en palabras de Buber esto de la misma confección de la técnica ya puede responderse a una concepción teórica nuestra. Y en los ejemplos dice vuelve a una concepción del prejuicio. Es decir, nosotros ya en esa construcción de la técnica, si ponemos con nuestras teorías los prejuicios, entonces dice, bueno, de ahí empecemos a revisar, ¿no? Esta es la construcción del villero, los negros, aquí no entro, no, por acá no, como decía Rosa, hay muchos diferentes ejemplos. Dice, desde la concepción positivista, por ejemplo, retomando lo que decía Rosa y Nadia, dice, la respuesta, dice, va a calmar la ansiedad del conocimiento. Entonces, desde esa visión, yo pregunto y ella me responde, y de ahí la concepción positivista piensa que se construye conocimiento. Y en esto Buber nos sugiere, bueno, vamos a revisar, como dice Rosa, estas bases epistemológicas, estas bases éticas políticas, estas bases teóricas, ¿no? Y creo que ahí como decía, los ejemplos son muy claros, ¿no? Y creo que también esto, nosotros siempre vamos a acceder, dice, al universo de significaciones. Y uno, como dice ahí, puede ir construyendo referencias conceptuales, teóricas, pero cuando va al encuentro con el otro, se juega, ¿no? Ahí va el debate en las concepciones, en las significaciones, en lo que yo pienso, qué significan los del fondo, los de atrás, la comunidad barrio, o las diferentes concepciones, ¿no? Ahí creo que hay un ejemplo de, nosotros podemos hablar el mismo lenguaje, pero a un determinado término puede tener diferentes significaciones, y eso pasa como seguido, ¿no? Pasa como, no sé, capaz que ahora con un adolescente dice, no, pero no entiendo bien qué significa eso, a qué se refiere, y en la comunidad pasa lo mismo, ¿no? Pues Rosa da un ejemplo claro creo que del tiempo libre, que ella en la investigación lo había hecho, para qué Ahí significaba dice, para las personas y qué significaba en este caso para Rosa, entonces iba a eso, ¿no?
Ahí Bueno, era ahí ya también el da. ejemplo del Ah, dale. trabajo, ¿no? También. No, que digo como para retomar antes de que da el ejemplo del trabajo, de cómo el investigador, la investigadora puede cerrar la interpretación en función a sus universos de significado y no ir más allá de eso. Entonces tendemos a considerar la respuesta del entrevistado, la entrevistada, como un punto de llegada, ¿no? de nuestro proceso de investigación. Entonces, bueno, ya me respondió, me llevo ese conocimiento y lo interpreto en función a mi universo. Y en realidad Gruber dice, no, las respuestas que nos dan los entrevistados, las entrevistadas, tienen que ser puntos de partida para nuevas preguntas, ¿no? O sea, por eso tenemos que tener una atención flotante, también plantea esto, ¿no? La escucha. La escucha tiene que ser muy abierta y no estar limitada a lo que nuestros preconceptos o nuestros sentidos de lo que queremos conocer o de lo que pretendemos conocer nos pueden ir llevando, ¿no? Entonces, me parece que eso también es importante. No Hay cerrarnos una, a esa guía, a esos ejes, sino estar abiertos y por eso desarrollar otras técnicas, ¿no? La observación, la escucha, el registro también plantea como muy importante, que puede ser durante o después, ¿no es cierto? Dependiendo también del contexto en el cual entrevistamos, pero eso nos va a ir permitiendo abrir ese encuentro, ese proceso de conocimiento con el otro, ¿no? La otra que es la entrevistada. dice Silvina Melián, el orden afectivo también. Sí, absolutamente. Yo quisiera decir unas cuantas cosas que son centrales para Gruber y que nos aporta Gruber para pensar la entrevista, ¿no? Digamos, y salirnos y corrernos de esta idea positivista de lo metodológico, esta idea positivista de lo instrumental, y poder pensar otras herramientas que nos permitan, digamos, concebir o que nos permitan, sí, entender o lograr alcanzar, construir conocimiento situado, conocimiento con otros, ¿no? Con otros, y no de manera imperativa, unipersonal, y desde una mirada positivista a la construcción del conocimiento. Son epistemologías diferentes. Y la epistemología que plantea Rosana Gruber dice, primero, la primera definición que ella hace, ¿no? La entrevista dice, es una relación social, dice, donde los datos se construyen en el encuentro cara a cara entre entrevistador, entrevistadora, entrevistado, entrevistadas. Y es una gran definición, porque en realidad, digamos, si yo entiendo que es una relación social, ¿sí? O sea, ese otro es un sujeto, ¿sí? Ese otro tiene una mirada, tiene discursos, tiene un contexto, tiene un punto de vista, ¿no? Tiene un punto de vista. Y entonces yo tengo que poder entender y comprender eso que significa la relación social. Es una relación que se construye, digamos, se configura ahí, en ese momento, en esa conversación, en ese ida y vuelta. Por eso el cuidado de las preguntas, por eso pensar si preguntas o ejes para, para pensar esa conversación, ¿no? Y epistemológicamente lo que nos plantea Rosana Gruber es, yo hice algunas anotaciones, ¿no? ¿Cómo se producen esos datos? Y esa es la gran pregunta. ¿Cómo nosotros producimos esos datos? Digamos, nos interpelamos, yo hace un poco estoy trabajando en un proyecto de investigación sobre, bueno, Nadia también está sumada ahí, sobre las consecuencias sociales de la pandemia, del COVID, digamos, sí, de la pandemia en este tiempo. Y una de las cosas que nosotros estamos indagando sobre las situaciones de violencia hacia las mujeres es el tema del acceso a los derechos sexuales y reproductivos. Y aparece como muy fuerte, ¿no? Que uno pregunta una cosa y se imagina que la persona le va a contestar determinada respuesta. Y nos encontramos que en el campo las respuestas eran totalmente diferentes de lo que nosotros pensábamos. Pensábamos que en el campo la pandemia se había ido desarrollando de determinada manera.
Y cuando hicimos una entrevista con alguien del San José del Boquerón, nos dimos cuenta de, wow, no. Era, digamos, nuestro universo de sentidos y también tiene que ver con la clase, se juega todo acá, ¿no? Digamos, mi lugar de vida, yo vivo en una ciudad, ¿no? Cómo yo me estaba imaginando esa pandemia en ese contexto, y cómo estaba sucediendo realmente. Y tener la posibilidad y la capacidad, pero también la decisión, y eso es una decisión epistemológica y política, ideológica, de poder entender que mi pregunta, como dice Nadia, tiene que ser despedador de otras preguntas, pero de respuestas y de lógicas que yo tengo que poder recuperar para poder volver a preguntar. ¿No? Digamos, lo que me responde el sujeto o la sujeta a la que yo estoy entrevistando, me tiene que permitir ir desde mi lógica, con la que yo construí la pregunta, a la lógica de los actores, de las actrices, de las actoras. Y entonces, su respuesta es la que me permite desarmar inmediatamente mi pregunta inicial e ir siguiendo la lógica de lo que ella me respondió. ¿No? Entonces, digo, eso uno lo puede hacer cuando lo ha podido pensar, cuando ha podido pensar las implicancias de mi intervención en el campo, el entendimiento, la comprensión de lo que yo entiendo como construcción de conocimiento, ¿no? Cómo se producen los datos, cómo se construye esa relación también, ¿no? En ese campo, entre el investigador o quienes hacemos intervención y los interlocutores. Ella ahí plantea como, bueno, para poder pasar de la lógica del investigador o de quien está interviniendo en un campo, a la lógica de los interlocutores, de las interlocutoras, hay como en su ejercicio epistemológico y su mental también teórico, ella dice, bueno, hay que ejercitar la atención flotante y la asociación libre. ¿Cómo yo puedo pasar de la lógica mía, de mi pregunta inicial, a la lógica de los actores, de las actoras? Y bueno, ella dice, atención flotante, asociación libre en la entrevista no directiva, ¿no? Primero porque, digamos, uno propone un tema, ¿cómo sería metodológicamente hablando de eso? Uno propone un tema y la persona, digamos, habla sobre ese tema. ¿Pero desde dónde habla? Desde su propia lógica, ¿no? Entonces, la atención flotante va a permitirme, ¿qué significa una atención? Una atención que esté como muy dispuesta a mirar el contexto, a mirar el todo, para estar, digamos, con la precisión de poder captar allí donde hay algo que me está diciendo que no tiene que ver con mi pregunta, que va más allá de mi pregunta, y que puede ser opuesta a mi pregunta también, ¿no? Entonces, ella habla de las categorías nativas también, ¿no? Cómo uno puede, en ese proceso de esa atención flotante y de esa asociación libre, puede ir trabajando y recuperando categorías nativas, que son las categorías que construyen las personas desde sus universos de vida, desde sus universos de sentidos y significaciones, y que me pueden dar a mí la posibilidad de construir conocimiento desde esa lógica, la lógica de los otros y de las otras. Y eso es un ejercicio, tiene que ver con la no directividad, tiene que ver con que yo no direcciono las respuestas, que yo, digamos, genero una pregunta tan abierta que me permite a mí, del otro lado, generar un proceso de conocimiento, digamos, o de desarrollo de un tema, de una respuesta, vinculado a lo que ellos viven, a lo que ellos piensan, cómo entienden lo que les estoy preguntando. Ahí da el ejemplo, Rosa, que me parece muy claro también en relación a cuando preguntamos, cómo preguntamos, ¿no? Y cómo a veces usamos categorías desde la construcción que hacemos desde nuestros universos que creemos que tienen un significado unívoco, digamos, para todos. En ese caso daba, digamos, en relación a esto de las comunidades, puede ser de las categorías nativas y cómo nosotros nos generamos ese distanciamiento también sin poder comprender, que preguntaban por cuántos hermanos tenés hermanos o cuántos hermanos tenés, ¿no? Sí. Y ahí le responde el entrevistado o la entrevistada que no tenía ninguno, y ya sabía de antemano que esa persona tenía 5 hermanos o demás. Entonces, esa categoría que está usando de hermanos en relación a la composición familiar, ya de por sí estaba limitando la respuesta, ¿no?
además estaba generando una información errónea en relación a la composición de la unidad doméstica. Entonces, ¿cuál hubiese sido la forma más correcta de preguntar, más abierta, cómo está compuesta tu familia o tu unidad familiar, ¿no? O sea, no cerrándolo a esas categorías que nosotros usamos para denominar a los integrantes de la familia. Es como que, bueno, nos lleva a pensar así en cómo preguntamos y las categorías que utilizamos, que están mediados por estas cuestiones también teóricas, ¿no? De cómo preguntamos. Muchas veces preguntamos y lo hacemos desde determinados enfoques teóricos. Concepciones de la familia, concepciones de... ¿no? Prejuicios también, estereotipos, ¿sí? Aviso que que hay que quedan estar todo el 6 tiempo minutos. revisando. Quedan 6 minutos para que se corte, y bueno, Iván había hecho un comentario en el... Ivana dice, la autora nos propone pensar la entrevista como una herramienta para acceder al mundo de significaciones del otro, de la otra. A partir de ello nos aproximamos al campo sujeto-objeto de investigación. Claro. Yo quisiera decir esto, que para poder generar este proceso se necesita un momento, una espera entre la escucha y las respuestas, ¿no? Eso dice también, digamos, esa dimensión de la escucha es muy importante, y la espera también, ¿no? Para que el otro pueda procesar y para que se pueda generar esa conversación. Pero todo esto que estamos diciendo ahora es solamente como un disparador para que lean los dos capítulos de Buber, que necesitamos que lo lean para el lunes, porque para el lunes necesitamos comenzar a pensar qué preguntaríamos, ahora que vamos a contactar con las organizaciones sociales, experiencias organizativas, y qué preguntaríamos si queremos reconstruir o recuperar o conocer la historia de esa organización. Entonces, el ejercicio es ese, que los invitamos a los silencios también, dice Renata, como la entrevista de Deolinda, claro, tal cual. Sí, gracias Renata. Y bueno, pero entonces tenemos un gran desafío. Sabemos que ustedes todavía no han entrado a desarrollar el tema de la metodología cualitativa, creo que lo van a hacer el segundo cuatrimestre, si no me equivoco, pero esto era nada más como un disparador para que se pusieran a leer esos dos capítulos de Buber, que pudiesen pensar algunas preguntas, para que el lunes pudiésemos comenzar a construir esa guía de temas, ¿no? De ejes temáticos que nos permitan acercarnos al conocimiento, a una primera instancia de conocimiento con las organizaciones con las que vamos a charlar. Dice Ivana, también es importante tener en cuenta la relación entre entrevista, observación, registro, que es un poco lo que contó recién Nadia, sí, que también explicó Nadia. Así que bueno, si quieren decir algo, tienen 3 minutos antes de que pasemos, sobre todo dudas del ejercicio, de la lectura, y pensar preguntas. No sé si preguntas o ejes, temas que deberían estar presentes para poder indagar acerca, o conocer, para poder conocer la configuración de esa organización, sus sentidos, sus deseos, sus implicancias, no sé. Así que no sé, si alguien quiere decir algo. Muy interesante, profe, el tema. Bueno, ¿Se me escucha? sí, se escucha. Perfecto. En metodología habíamos visto como un paradigma opuesto al positivismo, que era el interpretativismo, y ese era un paradigma que tenía como el método principal a la interpretación, y que nos decía que la realidad no era una realidad construida objetivamente, sino a partir de los significados que le atribuyen los sujetos. Y es como que yo lo relaciono mucho con esto, y que era un paradigma que utilizaba la relación con el otro para construir conocimiento. Y me Bien, sonaba mucho lo que decía usted hace rato. está cerca. Rosana Buber plantea una etnografía no dualista, y entonces ella dice, sí, cada uno de nosotros tiene un universo de significados, y construye y piensa y hace y vive en función de su universo de significados, y cómo, y en función de sus contextos de vida, ¿no? Y entonces se desarrolla una categoría que se llama la reflexividad, y que tiene que ver con esto, que cada uno de nosotros funciona y activa y desarrolla
y lleve a cabo acciones concretas en función de cómo se constituye su mundo de significados, y también digamos, cuáles son sus contextos en los procesos de reproducción de su vida, ¿no? Entonces, pero nosotros necesitamos comenzar a trabajar sobre acercarnos a las organizaciones, y pensábamos que tenía que ser de este modo. Por eso queremos hacer, después seguramente cuando trabajemos con la profe y ustedes puedan trabajar este ejercicio, o ponerlo, o problematizar este ejercicio que hicimos con la profe Celeste, van a encontrar que, bueno, que cometimos, siempre vamos a cometer macanas. Yo soy, hace, no sé, 15 años que soy investigadora. Sin embargo, digo, no puedo, no dejo de meter la pata, porque uno, el control sobre las conductas, ¿no? Sobre las preguntas de uno, siempre aparece lo personal, siempre se está jugando. Por eso lo que propone también Rosana Google como parte metodológica es la vigilancia epistemológica sobre lo que digo, sobre cómo construyo una pregunta, qué ejes defino, cómo inicio esa conversación con esos otros, con esas otras. Así que no se preocupen, porque si nos equivocamos, quienes hace muchos años investigamos, porque todo el tiempo se juega eso ahí. No es tan fácil separarlo. Pero entonces les proponemos, antes, ya queda un minuto, el lunes nos encontramos a las 3 de la tarde con esta lectura realizada, pensada algunas, piensen sobre cómo implicarían, cómo significaría ese encuentro con esa organización en una entrevista habitual encima. Así que vamos a hacer el martes y el miércoles ejercicios de role-playing para que ustedes se animen a ver cómo sería eso concretamente